Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Bitácora Mental. Como podrás comprobar, otra vez estoy grabando desde el móvil porque da mucha pereza con el calor encender el ordenador, conectar micrófonos, mesa de mezcla y después ponerse a editar, compresión, en fin, todas esas cosas. Así que estoy grabando directamente con el móvil y bueno, si se cuela algún ruido, que hay prendida algunas cosas por aquí, te pido desde ya disculpas, pero a ver qué tal sale. Y hoy te quiero llevar hasta un recuerdo de 1978, cuando me faltaban unos meses para cumplir 12 años. Y fui consciente, tengo que decir, de que los coches eran algo que me atraía muchísimo, la verdad. Por lo que recuerdo, desde los 9 años hasta ese momento, parecía que el fútbol era lo que, bueno, más me atraía, me hacía vibrar y de hecho probablemente así fuera, porque durante 2 o 3 años, gracias a un amigo que vivía frente a casa e invitado por sus padres, pude ver en directo y junto a ellos, claro, infinidad de partidos del equipo de nuestros amores desde las gradas de un estadio que vio nacer el Campeonato Mundial de Fútbol hace casi 100 años. Y recuerdo con muchísimo cariño aquella época, en la que vivíamos la previa, camino al encuentro, siguiendo los comentaristas de turno a través de la radio del coche, y luego dentro del recinto del espectáculo era infaltable una pequeña radio transistor para saber qué estaba pasando en momentos puntuales, en esos en los que se te escapaba siempre algún detalle, ¿verdad? Y nunca voy a olvidar la sensación de entrar en aquel monumento del fútbol, el momento en que tras pasar bajo las gradas ahí unos corredores, subías unas cuantas escaleras y aparecías en medio de uno de los tantos sectores que tenía aquella tribuna, que quedaba justo frente a la que ocupaban los locutores de radio y televisión. Y el punto cúlmine era observar hacia abajo el campo de juego, recorriendo con la mirada a izquierda y derecha aquella mole de cemento que en 1930 había escrito la primera página del fútbol moderno, ¿no? Cuando la Copa quedó en casa. Y la verdad, no recuerdo bien por qué, pero con mi amigo dejamos de ir a los partidos y comenzamos a tener otros intereses en común, pero también a nivel individual. Y en este último aspecto me di cuenta de que todo lo que tuviera que ver con coches y música era aquello a lo que quería dedicar mi tiempo fuera de mis obligaciones como estudiante. Y si hay algo que me caracteriza desde que tengo memoria, es que suelo ser bastante intenso, tengo que decirlo, con aquello que me gusta. Por lo que termina absorbiéndome y pasa a formar parte de mí mismo, lo que hace que todo el resto le quede muy poco espacio, ¿no? Y así fue que un tiempo después, ya en edad laboral, en cuanto pude, me dediqué a la venta de coches, que era lo que me gustaba, y también tuve taller de chapa y pintura. Y como decía, claro, todo eso con mucha intensidad. Entonces no había un día de descanso, iba al taller incluso los domingos, aunque estuviera solo, porque aquello para mí no era trabajo, era simplemente respirar, vivir, ¿no? Pero quiero volver a lo que estaba comentando al comienzo, porque bueno, si continúo con lo que te estaba diciendo, eh, se me abren tantos recuerdos y tantas líneas narrativas que terminaría el episodio sin contar lo que en realidad te quiero contar, ¿no? Por tanto, me voy a centrar en aquel 1978 que decía al inicio, año del Mundial de Fútbol en Argentina y que viví en directo a través de televisión, pero en blanco y negro, porque el color por allá llegó recién a mediados de 1981. Resulta que a principios de 1978, el año que te estoy hablando, en el verano del sur, las cuestiones del trabajo y economía familiar hay que decir que iban bien, ¿no? Iban muy bien. Esa década fue muy buena. Así que tras un BMW 2002 que habíamos tenido desde 1974 hasta 1978, llegó el momento de cambiarlo. El elegido fue el que en ese momento era el nuevo lanzamiento de la marca,
presentado unos meses antes en el Salón de Frankfurt de 1977, la serie 3, el E21, y me refiero al BMW de 6 cilindros, perdón, ¿no? Que en carrocería, pero sobre todo en cuanto a motor, era la evolución de aquel 2000 centímetros cúbicos de 4 cilindros que con su modelo 2002 había dado tanto prestigio y alegrías a la marca alemana. Y todavía me acuerdo aquel primer fin de semana cuando mi padre trajo el coche a casa, ¿no? Me acuerdo hasta de la matrícula. Era de color gris y al ser verano nos fuimos a una casa que teníamos en la playa, ¿no? Era sábado por la mañana, hacía calor y salimos a hacer unas compras pasando por la panadería, bueno, y otros sitios, mientras mi madre estaba en casa preparando algo para comer al mediodía, supongo, ¿no? La mañana fue avanzando y por aquel entonces éramos varias familias que teníamos la costumbre de ir juntas a la playa y no solo de día, porque incluso por la noche, convenientemente provistos de faroles que creo, no recuerdo, creo que era queroseno, ¿no? Pero bueno, nosotros le decíamos faroles a mantilla, ¿no? Y con ellos organizábamos un grupo al que se sumaban también vecinos y moviéndonos en varios coches hasta un sitio propicio, bajábamos con redes y pescábamos a la luz de la luna, que era una experiencia espectacular, hay que decirlo, ¿no? Además, siempre traíamos una buena cantidad de pescados que cocinábamos entre todos y comíamos juntos al mediodía el domingo, ¿no? Y aquel sábado todos siguieron la rutina, menos mi padre y yo, porque, bueno, me vio disfrutando ahí en el coche a su lado y me preguntó si quería que fuéramos con el resto del grupo, como siempre. Pero le dije que prefería pasear en el coche, hay que decir que no me costó nada reconocerlo, ¿no? Así que como ambos estábamos como abducidos, ¿no?, por el nuevo BMW 320 de la familia, aquella mañana recorrimos cada rincón de un pueblo de costa que por aquellos años tenía zonas que estaban prácticamente vírgenes, ¿no? Caminos por los que no pasaba nadie, ¿no? Circulaba un coche cada 1000 años y que en contacto con la naturaleza desde mi asiento acompañante tengo que decir que disfruté mucho. Y sin hacer falta preguntarlo, no tengo ninguna duda de que al volante aquello era incluso mejor, ¿no? Y por eso seguramente años más tarde algún creativo publicitario incorporó a la imagen de la marca esa conocida frase, ¿no?, que 2x3 vemos en alguna publicidad, que dice: ¿te gusta conducir? Pero como se dice, todo llega y todo pasa. Así que aquellos momentos de no querer ni bajarse del vehículo fueron dejando paso a la normalidad diaria, en la que evidentemente, más allá de estar a gusto con algo, ese objeto ocupa su lugar como herramienta de trabajo o para desplazamientos, y los momentos para disfrute quedan como parte de otras cosas, ¿no? Pero ya no son, como se diría, el meollo del asunto. Así que pasaron las vacaciones y de nuevo en la rutina de trabajo, y por mi parte de estudios, llegó un fin de semana como tantos otros, ¿no? Aquel sábado, evidentemente, yo estaba focalizado en otras cosas, porque me quedé en casa y me perdí el mini paseo que significaba ir a repostar gasolina y lavar el coche. Mi padre tenía que pasar un momento por la casa de un familiar, así que decidiendo hacerlo a la vuelta, primero se acercó hasta la estación de servicio que regenteaba un conocido suyo, que tenía un negocio muy bien puesto, hay que decirlo, porque además de lavadero automático tenía otros servicios que ahora no recuerdo sinceramente, ¿no? Hacía buen tiempo y aquello estaba lleno de gente, ¿no? Y luego del combustible tuvo que hacer cola para pasar por la máquina de lavado. Pero antes de esos cepillos había varios empleados que te hacían un prelavado manual, con mangueras a presión para quitar el barro en los bajos del coche, pero sobre todo el que se acumulaba en el interior de los guardabarros, ¿no? Y hablando de empleados y trabajo manual, el final del servicio tras la máquina automática también se hacía por otro grupo de personas que se encargaban del aspirado, limpieza de cristales, bueno, los interiores del coche, y finalmente hacían un secado general con paños para completar el que
hacían esos ventiladores, ¿no?, que tiene el tren de lavado. Y todo comenzó con una primera casualidad, podríamos decir, y es que detrás de nuestro BMW 320 en la cola había otro exactamente igual. Y obviamente a medida que iba progresando el trabajo en cada coche, la fila se iba moviendo, avanzando por cada etapa hacia el final del recorrido, ¿no? La cuestión es que habiendo ya pasado por el prelavado y la zona automática, mi padre avanzó el coche hacia la zona del aspirado, ¿eh? Allí abrió las puertas, se bajó y mientras los encargados de esos trabajos comenzaban las tareas dentro del habitáculo, él se fue hasta la parte trasera porque tenía algunas cosas en el maletero. Así que las acomodó para que no molestaran a la hora de quitar el polvo, bueno, el poco polvo que había por allí. Pocos minutos más tarde, ya había pagado por el servicio completo que le habían hecho, ¿no?, que todavía no habían terminado, pero ya lo había pagado. Le avisaron de que el trabajo estaba terminado, así que se acercó otra vez hasta el maletero del coche y distribuyó nuevamente los pesos de lo que llevaba ahí atrás para que no se moviera y no le molestara mientras conducía después, ¿no? Cerró entonces la tapa del maletero y se subió a su 320 para salir en dirección a la casa de nuestro pariente. Y en esos instantes que uno tarda en poner la llave en el contacto, comprobar que no hay ninguna marcha seleccionada, ponerse el cinturón y alguna otra comprobación de estas que se hacen a vuelo de pájaro, sintió un chirrido como el de esos coches de competición, de ruedas anchas que queman goma en Estados Unidos cuando salen disparados, ¿no?, en esas típicas carreras en las que dos competidores luchan por llegar primero al final de un recorrido en línea recta de unos cientos de metros, ¿no? Y antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, ¡pum!, un golpe fuerte en la parte trasera del coche que le sacudió todo el cuerpo, ¿no? Inmediatamente se bajó sin entender todavía qué estaba pasando y resultó que el BMW 320 que estaba atrás de él en la cola lo habían vestido. Inmediatamente se acercaron todos los empleados y también los dueños de los otros vehículos que estaban por ahí, porque aquello era noticia, ¿no? Dos BMW 320 flamantes, que en aquel entonces y latitudes costaban no una pasta, 2, 3 y más. Estaban enganchados y ambos con daños que los iba a llevar al taller durante varios días a cada uno, ¿no? Y todo aquello iba a costar mucho, mucho dinero. Obviamente el dueño de la estación estaba bastante preocupado, ¿no? Y como siempre en estos casos lo primero siempre es asegurarse, ¿no?, de que no haya heridos. Por suerte no los hubo, ¿no? Y mi padre, como me contaba, decía que había tenido muchísima suerte porque había estado organizando el maletero y de haber ocurrido el impacto tan solo unos pocos segundos antes, como poco se habría quedado sin piernas, o bueno, quizá peor. Y pasados unos momentos, el asunto quedó claro. El 320 gemelo, conducido por un empleado de la gasolinera, saliendo de la parte del lavado automático e intentando acercar el coche a la parte del aspirado, había acelerado demasiado, soltando el embrague con la impericia suficiente como para provocar aquel desastre. Y vaya a saber si tenía el calzado mojado, le faltaba experiencia, o bueno, lo que fuera. Pero cuando esta persona se bajó, muchacho joven, se bajó del coche y vio lo que había hecho, el desastre que había hecho, ¿no?, que le había dejado para tirar el frontal del BMW a un cliente y la parte trasera de nuestro coche que había corrido la misma suerte, parece que salió corriendo, ¿no?, enseguida. Y según palabras del dueño, que después le comentó a mi padre cuando fue otro día por allí, esta persona desapareció, nunca más supieron nada de ella, ¿no? Y era como decía, 1978, no había teléfonos celulares y no había móviles, ¿no? Y la mayoría de la gente, por donde yo estaba, que era un barrio medianamente nuevo, no tenía ni teléfono fijo, ¿no? Así que a esa altura yo estaba en casa sin saber nada de todo este asunto y aquello llevó su tiempo porque hubo que organizar todo lo referente a denuncias, seguros y todas esas cosas, ¿no? Y me imagino la mañana que habrá tenido el dueño de esa gasolinera cuando más tarde apareció el propietario del otro BMW, ¿no?, que esperando encontrárselo limpio y brillante, se dio cuenta de que se lo habían estampado contra otro coche.
Pero volviendo a mi padre, una vez asimilado el mal trago, como estaba previsto, fue hasta la casa de nuestro pariente, ¿no? Aparcó en la puerta, tocó el timbre y cuando lo atendió, antes de entrar y hablar de los temas que tenían previstos, mi padre le mostró lo que le había ocurrido en el lavadero, ¿no? Y bueno, entraron en la casa después, charlaron unos minutos y al poco ratito una vecina que vivía enfrente les tocó timbre, ¿no? Y cuando le abrieron, tras un rápido saludo, como corresponde, ¿verdad? A la gente que se conoce de años, esta persona preguntó quién era el dueño del coche que estaba aparcado en la puerta, porque obviamente era de alguien que estaba ahí y de visita, ¿no? La mujer estaba algo nerviosa y habiendo encontrado al propietario, que era mi padre, le dijo que se acercara a la calle porque quería mostrarle algo. Y a medida que salían atravesando el jardín de la casa hacia la acera, aquella mujer muy apenada le dijo a mi padre que había salido de su garaje, marcha atrás, con su flamante Fiat 600S, el que lleva motor 850, porque esta mujer tenía antes el modelo R, que tenía motor 600, pero recién se había comprado un Fiat 600S, ¿no? Como decía, el motor 850, y bueno, salió del garaje, marcha atrás, sin mirar, hizo una maniobra desafortunada y terminó dándole un golpe en el guardabarro trasero izquierdo, otra vez, al coche de mi padre, ¿no? Pero que ella dijo no tenía nada que ver con el choque que tenía por atrás, ¿no? Que se veía muy reciente. Y seguramente mi padre aquel día habrá pensado que si en la misma mañana le había ocurrido 2 veces lo que le había ocurrido, sacarse la lotería no podría ser tan difícil. Y hablando de lotería, hoy por hoy sabemos lo que cuesta, ¿no? Encontrarse con buenos vecinos, así que muy bien por aquella señora aquel día, porque viendo que el coche de mi padre ya estaba chocado, y después cuando ella le dio un nuevo golpe que estaba muy próximo al que ya tenía por atrás, podía haberse ido, ¿no? Y bueno, y que se arregle el dueño del coche, pero no. De inmediato avisó, asumió su culpa y quiso solucionar el problema. Por tanto, y como correspondía, bueno, se hicieron todas las denuncias y todo lo que se suele hacer en estos casos, ¿no? Y así poco más tarde, un padre de familia con evidentes signos de que no era su día, regresó a casa y yo solía abrir el portón del garaje cuando sentía que él iba llegando y ese día estaba tardando mucho, ¿no? Algo raro había, ¿no? Así que yo estaba muy pendiente y en cuando lo vi que dobló en la esquina y venía hacia casa, comencé a abrir el portón y ya advertí en su cara que algo no iba bien, ¿no? En principio no me di cuenta, porque claro, viendo el coche de frente uno no está buscando cosas raras, ¿no? Pero en cuanto me puse de costado para dejarlo que fuera entrando, me di cuenta que le habían dado un golpe de costado, que después me enteré que era la vecina, y también vi el peor, ¿no? Que estaba en la parte de atrás, en el maletero. Así que en cuanto terminó de aparcar el coche en el garaje, le dije que me contara qué había pasado, porque realmente no me lo podía creer. Había salido con el coche impecable y lo trajo hecho un desastre, ¿no? Y claro, bueno, él tampoco se creía lo que le había pasado, ¿no? Y fue una de esas jornadas que uno no se olvida, porque aquel BMW para nosotros era algo especial. Para mí, bueno, algo material de lo que me gustaba disfrutar, pero para mi padre era el fruto de décadas de trabajo en los que, partiendo desde cero y hasta poder darse ese gusto, había pasado mucho tiempo y nadie le había regalado nada. Pero bueno, todo salió bien. En aquel momento, los seguros de la estación de servicio y la vecina cubrieron todo el tema de la reparación, que además se hizo, creo, en la propia planta de armado de BMW y el coche quedó impecable, no se notaba absolutamente nada. Por lo que, bueno, seguimos usándolo, seguimos con él hasta 1980, momento en que mi padre ya se empezó a interesar en otro tipo de coches y decidió venderlo, ¿no? Enseguida surgió un interesado y recuerdo que vino a casa, vino con la esposa, ¿no? Aparcó su coche en la puerta de casa y él también tenía un BMW 320, pero era un año más viejo, el modelo 77, 1977, que venía con motor 2000 centímetros cúbicos, pero era de 4 cilindros, ¿no? Y cuando probó aquel pura sangre de 6 cilindros con pocos kilómetros, alucinaba, ¿no?
alucinaba de la potencia que tenía, así que no se lo pensó ni un segundo y soltó muchísima pasta para poder hacerse un gusto, del que nosotros ya habíamos disfrutado un par de años o un poquito más. Y bueno, esto es lo que quería contarte hoy. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí este Bitácora Mental. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por escuchar este episodio y te espero en el próximo. Chao.